favor, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Bueno, mientras que buscan este pasaje, si hubiésemos de titular el mensaje de hoy, le podríamos poner amor y comunión verdaderos. Amor y comunión verdaderos. Y bueno, me gusta que estén sonando las Biblias. Parece que ya todos tienen el pasaje, entonces por favor acompáñenme, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Acompáñenme un momentico en oración, por favor, y pidamos la guía del Señor por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de poder estar aquí reunidos. Sabemos que es una misericordia, una gracia que tenemos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él compró este tiempo de gracia y es por Él que estamos hoy acá. Ayúdanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, dispón nuestra mente y nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, atenderla con corazones sinceros y gozosos, y que esta palabra, Señor, que tú nos das, sea en realidad nuestro alimento y nuestra fuerza a diario. Gracias por este momento, gracias, Señor, por esta iglesia bíblica, la iglesia bíblica por Cristo. Te ruego por mis hermanos que les bendigas y les sostengas, que les guíes, que cada vez crezcan más en santidad para tu gloria. Gracias te damos y todo lo agradecemos por los méritos infinitos de tu Hijo Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro todo. Amén. Bueno, hace un tiempo tuve una conversación como bastante interesante con un compañero de trabajo. Un día, este compañero de trabajo, no voy a entrar en muchos detalles, pero este compañero de trabajo profesa fe en Cristo. Él sabe la respuesta a preguntas que tal vez nosotros como creyentes hacemos a menudo, que, por ejemplo, ¿cómo o qué le dirías tú a Dios para que te deje entrar al reino de los cielos? Entonces él se sabe las respuestas, él sabe doctrina, él sabe cosas, tiene conocimiento, y un conocimiento verdadero, bíblico. Sin embargo, su vida no da muestras de un fruto palpable. No voy a entrar en detalles, vuelvo y digo, pero su vida en general no muestra fruto. Un día, mientras que estábamos hablando nuevamente, me dio por preguntarle si amaba al Señor. Entonces él como que me miró así medio extrañado y me dijo, pensando en un momentico, me dijo, sí, lo amo. Y yo, en vista de que siempre responde, siempre tiene como una respuesta más o menos buena, insistí y le pregunté, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que amas a Cristo? Entonces él se quedó así un momentico como sorprendido y me dijo, al final de cuentas me dijo, no lo sé. Y esto es una realidad que ocurre hoy en día con muchos cristianos profesantes y muchos cristianos que en realidad tienen su fe en Cristo. No saben si en realidad aman, no saben cómo verificar o mostrar en realidad bíblicamente que su amor por Cristo es genuino. Incluso también esto ocurre cuando pensamos en la comunión con Dios. Yo les pregunto, ¿tienen comunión con Dios? Si tienen comunión con Dios, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben verificar eso bíblicamente de una manera racional y que a la vez, vuelvo y digo, sea verificable? Entonces, con base en estas preguntas y en estas ideas que estoy planteando, precisamente el apóstol Juan escribió desde Éfeso en el año, más o menos entre los años 90 y 95, a cristianos que pertenecían a iglesias en Asia Menor.
La idea de Juan era brindarle a los creyentes gentiles parámetros bíblicos que les permitieran verificar si su fe, su amor por Dios y comunión con Él en realidad eran genuinos. Y es que en el contexto en el que escribe Juan existieron muchos falsos maestros que estaban enseñando doctrinas que iban en contra de la Biblia, de nuestra doctrina bíblica que hoy tenemos. Dentro de las cosas que ellos enseñaban, había algo bastante particular, y es que ellos decían que era necesario tener un conocimiento especial para poder tener un acercamiento con Dios. ¿Esto qué lograba? Que Dios se presentase como un ser lejano y no cercano. Aparte de eso, ellos también atacaban la humanidad de Cristo. Ellos decían que Cristo simplemente parecía ser un cuerpo humano, pero que no lo fue. Entonces, con base en esto, Juan atacó estas falsas enseñanzas, exponiendo parámetros bíblicos que desmintieran estos errores, permitiéndole a los creyentes confiar en su salvación en Cristo. Hoy, en particular, en 1 Juan 5, del 1 al 5, veremos dos parámetros que te permitirán verificar si tu amor por Dios y comunión con Él son verdaderos. Dos parámetros que te permitirán evaluar si tu amor por Dios y comunión con Él son verdaderos o bíblicos. Los dos parámetros que te permitirán evaluar si tu amor por Dios y comunión con Él son genuinos son, primero, fe en amor obediente, de los versículos 1 al versículo 3. Fe en amor obediente, versículos 1 al versículo 3. Segundo, fe triunfante, en los versículos del 4 al 5. Versículos del 4 al 5, fe triunfante. Entonces, para la primera realidad que te permite verificar si tu comunión con Dios y tu amor por Él son bíblicos, este primer punto lo hemos titulado fe en amor obediente. Fe en amor obediente. En el versículo 1 continúa el tema que Juan venía tratando en el capítulo 4, que era el amor a Dios. Por ejemplo, en el versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, capítulo 4, versículo 21, dice que el que ama a Dios, que ame a su hermano. Esto es precisamente lo que tenemos en la segunda parte del versículo 1 de Primera de Juan 5:1. Si me acompañan y observan, dice Juan, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró aquí, Juan está haciendo referencia al Padre, y el que ha sido engendrado se refiere a todos los que han sido engendrados por él. Entonces, si se ama al Padre, de alguna manera, se tiene que amar a los que han sido engendrados por él. Una afirmación equivalente sería, si no amo al que ha sido engendrado, entonces no amo al que engendró. Es decir, no podemos decir que amamos a Dios mientras que existe un rechazo hacia un hermano de forma habitual. ¿Cómo luce este rechazo? Bíblicamente podríamos delimitarlo como todo lo contrario a lo dicho por Pablo en 1 Corintios 13, del versículo 4 al 7. ¿Y qué sería? ¿Qué sería lo que nos delimitaría este tipo de rechazo? Impaciencia, egoísmo, envidia, resentimientos, celos, rivalidad, difamación, chisme, arrogancia, etc. Todas estas cosas muestran una ausencia de amor hacia los hermanos. Como dice Juan en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Luego lo que hace Juan acá en 1 Juan capítulo 5, versículo 1, es mostrarnos que el amor por Dios y el amor por los hermanos son dos cosas que tienen que estar presentes al mismo tiempo en un creyente. Las dos, no una o la otra, no, las dos tienen que estar presentes. No puedo decir que amo a Dios sin amar a los hermanos y viceversa. Además de esta declaración tan contundente aquí en el versículo 1, Juan a su vez expone que el amor por el Padre y por los nacidos de Él está intrínsecamente ligado con la fe en Cristo.
Esta pequeña palabra que tienen ahí en el versículo 1 y en 1 Juan 5:1 nos dice que la fe en Cristo y el amor son inseparables. Es decir, no puedo decir que tengo fe en Cristo y no amar a Dios y a los hermanos. No tiene sentido. Tampoco puedo decir que soy nacido de Dios si no tengo fe en Cristo. Si tienes fe en Cristo es porque te ha sido dada una nueva vida, una nueva naturaleza procedente de Dios, la cual te impulsa a buscarle y a estar con los que están en esa misma misión. Por estas razones es tan popular afirmar el día de hoy que no existe el cristiano estilo llanero solitario. El creyente verdadero busca estar con los que aman a Cristo. El creyente no puede estar aislado, separado de la iglesia. Eso no existe. Puede ser que alguien sea amable, pero si está lejos de la iglesia, su fe en Cristo es cuestionable. Por eso, el ser amable no debe confundirse con la fe en Cristo. Si el creyente debe procurar ser amable con todos, eso es verdad. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 25. Sin embargo, la amabilidad no lo es todo. Podemos conocer muchas personas que son amables y le caen bien a todo el mundo, pero no tienen fe en Cristo. Ahora, observen que la fe en Jesús como el Mesías, que es lo que nos dice Juan ahí en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Cristo es Mesías, y el amor por los hermanos, todo aquel que tiene fe en Jesús como Mesías y el amor por los hermanos, como lo menciona el apóstol Juan en 1 de Juan 5:1, son mandamientos dados por Dios. De hecho, Juan los enuncia claramente en 1 de Juan 3:23, donde dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto nos muestra que la fe en Cristo, el amor y la obediencia son marcas del carácter de aquel que es engendrado por Dios. En consecuencia, hay una intersección entre la fe, el amor y la obediencia. Quien obedece a Cristo es porque le ama. Juan 14:15. Quien obedece a Cristo evidencia que Cristo es Señor, pues se somete a lo que Él manda sin refutar o cuestionar. Quien se somete a lo que Cristo manda, entonces también tiene que amar a los demás. Entonces, quien pone por obra la voluntad de Dios de forma sincera y habitual, con base en una fe auténtica en Cristo, necesariamente mostrará amor por los demás. 1 Tesalonicenses 4:9. El obrar habitualmente por fe es evidente en la obediencia a la ley de Dios, que de una manera u otra desemboca en amor hacia los demás. Si yo obedezco, voy a amar. ¿Por qué digo esto? Porque la ley básicamente se resume en amor en amor a Dios y amor al prójimo. Esto lo vemos en Mateo 22, versículos del 36 al 40. Particularmente el amor a los hermanos. Juan 13, versículos del 34 al 35. Por eso continúa Juan aquí en el versículo 2 diciendo: en esto sabemos y amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo leímos ahorita en Juan. Vuelvo y digo, si me amas, como dice el Señor, si me amas, obedeces mis mandamientos. Entonces, aquí en el versículo 2, donde dice Juan: en esto sabemos si amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O como lo pone la Nueva Versión Internacional: cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Luego, una evidencia palpable de un creyente de su amor por los hermanos que implícitamente acarrea obediencia habitual a la ley de Dios. En consecuencia, si quieres saber qué tanto amas a Dios, lo puedes saber evaluando qué tanto amas a tus hermanos. Te pregunto, ¿anhelas estar con tus hermanos y cuidar de ellos desinteresadamente? ¿Es un deleite para ti congregarte en la iglesia? Si anhelas estar en comunión con todos aquellos que son engendrados de Dios y amarlos sirviéndoles por fe en Cristo, entonces obedeces lo que Dios dice. Recuerden que la fe en Cristo, la obediencia al Señor y el amor por Dios y sus hijos son inseparables. Si estas cosas están presentes al mismo tiempo en una persona, entonces esa persona fue regenerada por Dios.
Es decir, Dios le dio nueva vida, a eso me refiero con regenerada. Si hay una nueva vida, hay signos vitales de esa nueva vida que se evidencian por la fe en Cristo, la obediencia a su palabra y el amor a Dios y los hermanos. Si confías en el Hijo, le obedeces, y si le obedeces, valoras lo que Él manda. Si valoras lo que Dios dice, entonces amas al prójimo, particularmente a los engendrados por Dios, es decir, tus hermanos, aquí en la iglesia. Y por tanto, este amor a los hermanos implícitamente te lleva a disfrutar de la comunión con Dios y su Hijo por medio del Espíritu Santo. Ustedes dirán, ¿cómo así, Javier? O sea, un segundo, usted me está diciendo que si yo estoy en comunión con mis hermanos y los amo, ¿estoy teniendo comunión con el Dios Trino? Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Veamos cómo Juan enuncia precisamente esto que les acabo de mencionar. Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice Juan: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La obediencia es señal del poder del Espíritu en el creyente. Y esa obediencia, como dice aquí Juan, cuando dice permanece en Dios y Dios en él, refiriéndose al que guarda sus mandamientos, esa permanencia implica comunión con Dios. Ahora, recordemos que si hay fe, hay obediencia, y si hay obediencia, necesariamente hay amor por Dios y los hermanos. Entonces, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 16, para que podamos observar eso un poquito más. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Dice el apóstol Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En pocas palabras, si tienes comunión en amor obediente, tu comunión es con Dios y este amor es visible en tu amor hacia los demás, en tu amor hacia los hermanos, como lo dice Primera de Juan 4:20. Por lo tanto, una señal de vida en un creyente es anhelar la comunión con sus hermanos, pues la comunión también es con el Dios Trino y esto le trae verdadero gozo, como estábamos cantando. Y es que el gozo verdadero está en la comunión con Dios, así tal cual como estaba en la canción. Ese es nuestro gozo. O como lo dice Juan en Primera de Juan, capítulo 1, de los versículos del 3 al 4. Acompáñenme ahí, les doy un minutico. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La pregunta es: ¿realmente te deleitas en congregarte con tus hermanos o ves la comunión como un medio para sentirte mejor, tal vez más justo o más santo? O quizás ves la comunión con tus hermanos como algo que te sirve para alcanzar algo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces simplemente nos congregamos porque queremos sentirnos bien. Eso es todo. Nos gusta recibir buenos comentarios. ¡Ay, qué buen hermano es él! Como dicen muchos teólogos, somos ladrones de gloria. Nos gusta recibir la gloria incluso en la iglesia de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿el congregarte para ti es relevante o irrelevante? ¿Te da igual congregarte o no? Si la respuesta es afirmativa, te invito a que te examines porque puede que estés entreteniendo amor
por el mundo. De acuerdo con Juan, quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Es decir, el amor por el mundo y el amor por Dios son mutuamente excluyentes. No puedes servir dos amos. Mateo 6, capítulo 6, versículo 24. Si amas a los hermanos y cuidas de ellos y anhelas servirles sacrificialmente de corazón por fe en Cristo, entonces el amor del Padre está en ti. Pero aquí hay que aclarar algo más, y es que el amor por los hermanos es un amor sin acepción de personas, sin favoritismo, sin distinciones, como lo dice Santiago en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 5. Es decir, no solo amas a aquellos que te aman, sino que también amas a los que incluso son difíciles de amar. Amas no con base en cómo es una persona contigo. No amas con base en cómo te cae, sino que amas porque escoges amar. El amar es una decisión, no una reacción con cosquillitas en el estómago como lo plantea el mundo. Es un acto racional que sí involucra las emociones, pero que es racional al final de cuentas. Incluye nuestra decisión, nuestra voluntad. Tú escoges amar y esta elección brota de Dios, quien nos amó primero en su Hijo. Juan 13:16, primera de Juan 4:10. Porque Dios nos amó, podemos amar en verdad, y este amor va más allá de amar a aquellos que te aman. El amar a los que te aman es algo que incluso los incrédulos hacen, como nos lo menciona Lucas en el capítulo 6, versículo 32. Pero el amor de Dios va más allá del amor por los que te aman. Si amas sin acepción de personas, entonces no ves a las personas como medios para obtener algo o como obstáculos que te impiden alcanzar lo que quieres. Filipenses 2, versículos del 3 al 8. No solo buscas servir en la iglesia de Dios, sino que buscas amar a los hermanos, sirviéndoles desinteresadamente con los dones que Dios te dio. Muchos pueden servir en la iglesia, pero lo hacen para lograr popularidad o vanagloria, como les mencionaba antes. Tal vez sirven porque desean sentirse útiles o porque desean no estar solos. Sirven porque les gusta estar ocupados, pero en realidad no aman a los hermanos bíblicamente. Esto hace que la iglesia de los hermanos se conviertan en un medio para sentirme bien yo. El verdadero amor por Dios se evidencia en tu obediencia a su voluntad, que es su palabra escrita. Esta obediencia a su vez involucra un amor por los hermanos que refleja comunión con Dios. Vamos al versículo 3 de aquí de Primera de Juan, capítulo 5, para continuar con nuestro pasaje. Dice Juan: esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan continúa elaborando en lo que significa amar a Dios. Quien ama a Dios obedece su palabra. Si amamos a Dios, no es difícil obedecer lo que Él manda, porque su simiente está en nosotros. Santiago 1:18. Entonces, si amamos a Dios, amamos su palabra. Si amamos a Dios, obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Es decir, cuando dice aquí Juan que guardamos su palabra, ese guardar, lo que quiere decir es como atesorar algo que tiene mucho valor. Entonces, aquí no se trata simplemente de poner por obra, sino que en realidad la palabra de Dios es algo precioso para nosotros y la atesoramos en nuestro corazón como algo precioso y realmente hermoso. Y todo esto se debe a que el Espíritu de Dios mora en el creyente, y ahora el obedecer es un deleite. Santiago 1:25. Y por otro lado, el desobedecer se convierte en una tortura, como nos lo dice Pablo en Romanos 7, de los versículos del 15 al 16. Luego, el obedecer la voluntad de Dios libera en lugar de cargar, como nos lo dice el Señor en Mateo 11, versículo 30. ¿Sí? Se obedece a Dios no por obligación. No ves los mandamientos del Señor como algo que te cohíbe, sino que los ves como verdad y anhelas en tu corazón obedecerlos porque te liberan. Por lo tanto, si decimos que amamos a Dios de forma bíblica, entonces hay comunión con Él, lo cual se manifiesta en la vida del creyente por medio de una fe en amor obediente y sincero hacia los hermanos y hermanas. Es decir, hay implicaciones visibles de esa fe
amor y comunión invisibles con Dios. Hay un fruto visible, palpable, contrario a lo que les planteaba con este compañero de trabajo. Una implicación trascendental es que has vencido al mundo, y es acá donde tenemos nuestro segundo punto para el día de hoy. Nuestro segundo punto para el día de hoy, que te permite ver si tu amor y comunión con Dios son bíblicos, es fe triunfante. Entonces ya vimos la primera verdad que te permite evaluar si tu amor por Dios y comunión con Él son legítimamente bíblicos, la cual fue fe en amor obediente. Como les decía, ahora la segunda verdad que te permite evaluar si tu amor y comunión con Dios son bíblicos o verdaderos es fe triunfante en los versículos del 4 al 5. Entonces vamos al versículo 4 que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan abre el versículo 4 con la palabra ¿por qué?, que es una explicación, es decir, es la razón por la cual lo que él ha venido explicando no es algo difícil o algo complicado para el creyente. Y esto aquí es la fe en Cristo, el amor por Dios y los hermanos, dentro de este contexto. El creyente obedece de corazón porque ha vencido al mundo que le gobernaba. Hay victoria sobre el mundo, y los deseos que antes dominaban por completo ya no dominan gracias a que Cristo nos redimió. Esa es la gran diferencia. Nosotros, como dice Pablo en Pablo 2, en el capítulo 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo que quiere decir es que éramos cadáveres espirituales, no teníamos la capacidad de sentir absolutamente nada que se relacionase con Dios, nada. Ahora, porque Dios mora por medio del Espíritu Santo en el creyente, hay un deseo por obedecer, hay un deseo por amar, hay un deseo en general, por estar en comunión con Dios por medio de los hermanos. Entonces, ya como les decía, los deseos que antes dominaban ya no dominan por completo. El que es nacido de Dios no vive para satisfacer sus concupiscencias, sino que persevera para someterlas. Romanos 7. El que es nacido de Dios no es dominado por el deseo insaciable de codiciar habitualmente lo que ve y lo que le genera un placer incontrolado. Es decir, el pecar no es un estilo de vida. Primera de Juan 3:8. El que es nacido de Dios busca matar el pecado y practicar la piedad. Todo esto implica que no vive amando el mundo, y por ende, Cristo, el Hijo de Dios que venció el mundo, Juan 16:33, mora en el que es engendrado por Dios por medio del Espíritu Santo, como les decía. El no mostrar amor, este amor por las cosas del mundo, por las cosas vanas del mundo, pasajeras, evidencia que hay una nueva naturaleza de origen divino en la persona, en el creyente. Y esta nueva naturaleza es propulsada por la fe dada por Dios en su Hijo Jesucristo. Acá deseo hacer una pequeña aclaración. Y es que cuando Juan se refiere a mundo, dentro de este contexto, es todo lo que se opone a Dios. Ahora, no se confundan al creer que el mundo son todas aquellas entretenciones que este mundo ofrece, cosas externas. Si piensan eso, entonces solo están viendo la punta del iceberg, solo están viendo una puntita de algo muchísimo más grande. El mundo no solo está fuera de nosotros, sino que el mundo también está dentro de nosotros. Esto es algo que Juan ya abordó en el capítulo 2, versículo 16. Allí habla del trío que enmarca todo lo que define el amor por el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo comienza en nuestro interior. Acompáñenme un momentico a Santiago capítulo 1 para ilustrar un poquito cómo funciona este proceso en el humano. Santiago 1, por favor busquen el versículo 13. Versículo 13, Santiago 1. Dice Santiago: que nadie diga que al ser tentado es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Continuando con el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia o deseos exagerados, incontrolados, cuando de su propia pasión es seducido y atraído. Entonces, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez es consumado, da luz a la muerte. Entonces, el amor por el mundo son todos aquellos
deseos exagerados que dominan nuestra voluntad, que son vestigios o ruinas de nuestra naturaleza caída, algo que conocemos como carne. Todos estos deseos por lo general tienen su entrada por los ojos. Así como ocurrió con Eva, ella primero deseó algo en su corazón y después lo vio como algo que quería tener. Entonces, primero en Eva hubo un deseo en el corazón y después, al ver lo que el demonio le presentaba, lo quiso tomar, cuando lo vio. Luego lo vio como algo alcanzable y tomó el fruto. Finalmente lo comió porque podía ser como Dios. Esto es lo último que nos menciona Juan con referencia a ese trío que les digo que muestra el amor por el mundo y es la vanagloria de la vida. Es todo aquello que nos dice que somos independientes, que no necesitamos de Dios, que podemos ser dioses sin que nadie nos diga nada y simplemente hacemos lo que queremos. Entonces el mundo es todo aquello que está adentro y fuera de nosotros que se opone a Dios y a Cristo. Todo lo que se opone a la fe en el ungido de Dios, 1 de Juan 2:22. Por este motivo, la fe va mucho más allá de aceptar que el Jesús histórico es una persona real. Es un hecho que Jesús vivió. Eso no hay que debatirlo. Pero también es un hecho que los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, los demonios tienen buena teología y su teología tal vez es mejor que la tuya y la mía. Pero este conocimiento por sí solo nos salva. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la verdadera fe salvífica en el Mesías? Bueno, por un lado vale la pena mencionar que los demonios no pueden confiar en Cristo porque para ellos no hay salvación. Solo esto bastaría para confrontarnos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos un poco menos que los ángeles. Pero aunque somos menos, se nos ha dado una salvación incalculable en Cristo, mientras que a los ángeles no. Para los ángeles que desobedieron solo hay condenación eterna. Pero para el hombre hay esperanza en Cristo, 1 de Juan 4:14. Para los hombres, contrario a lo que ocurre con los demonios, Cristo es la única forma para ser reconciliados con Dios, 1 de Juan 2:2. Esto es salvación, Cristo es salvación, justificación, santificación y glorificación, como nos lo dice Pablo en 1 de Corintios 1:30. Quien es nacido de Dios confía en el Hijo como Señor y Salvador. En consecuencia, para el regenerado, Cristo es todo. Es su fuente de vida. Necesita de Él a diario, en todo momento, porque solo en Cristo tiene esperanza. O como lo dice el mismo Juan, en Juan 15, capítulo 15, Juan 15, versículos del 4 al 7. Por favor, acompáñenme ahí. Este versículo es hermoso y es extremadamente rico en teología. Juan 15, versículos del 4 al 7. Dice Juan: si alguno permanece en mí y yo en él, esto es comunión, ese da mucho fruto. Como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Luego, quien tiene fe en Cristo vive en una permanente relación con Él, buscándole, conociéndole y aferrándose a Él, echando mano de la gracia que nos fue dada por medio de Él en la cruz. El que cree en Cristo confía en su palabra y por tanto la obedece. El que cree en Cristo simplemente se regocija en obedecer. Sencillo, se regocija en obedecer. Ahora, el creer en Jesús como Mesías, aparte de creer en todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre Él, también es sinónimo de confiar en Jesús como el Hijo de Dios. No puede haber salvación si no se confía en que Jesús es consubstancial con el Padre. ¿Qué quiero decir con eso? Que ambos comparten la misma naturaleza. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no dividen la naturaleza divina. Los tres la poseen en su totalidad, ¿sí? No hay división en esa naturaleza. Entonces, a eso me refiero con consubstancial. Por eso dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Observen que todo lo que hemos hablado sobre la fe en amor obediente y la fe triunfante están encerrados en un gran paréntesis. El paréntesis abre en el versículo 1 cuando Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y cierra con todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Observen que es exactamente la misma, el mismo orden y las mismas palabras, salvo que cambia, en lugar de decir Cristo, en el versículo 5 dice Hijo de Dios. Entonces todo lo que está en el medio se ramifica de la fe en Jesús, en el Cristo, en el Hijo encarnado. Observen que la fe en Cristo es la que da la victoria, no nuestras obras y nuestra propia fuerza. Si no se cree en esto, no hay comunión con los hijos de Dios y por ende la comunión, si no se cree esto, no hay comunión con los hijos de Dios y por ende no hay comunión con el Dios Trino. Si no hay comunión con Dios, en realidad no se disfruta del gozo del que habla Juan al congregarse con los hermanos y mucho menos de ese amor que brota de la comunión en el Hijo. Simplemente se pasa un rato agradable que está lejos de ser comunión con los hermanos en el Espíritu de Dios. Si no hay comunión con Dios, la comunión entonces muy probablemente es con el mundo. Si esto es así, resuenan las palabras de Santiago en el capítulo 4 para aquellos que entretienen el amor con el mundo. Vamos a Santiago 4:4, capítulo 4, versículo 4. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No hay punto medio. O estamos en comunión con Dios o estamos en comunión con el mundo. No hay una comunión intermedia. Como también dice Jacobo o Santiago allí en el mismo capítulo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El demonio huirá porque ya fue derrotado y nuestra victoria está en la obra completa de Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy vimos dos realidades que evidencian si tu amor y comunión con Dios son verdaderos o son más bien un amor por el mundo disfrazado de piedad. Primero vimos fe en amor obediente y segundo, fe triunfante. Estas realidades ponen al descubierto cuán necios somos y cómo nuestro amor está lejos de donde debería estar. Dejemos de confiar en nuestras obras, como lo dice un puritano que se llama J.C. Ryle. Dice, se me perdió la cita, dice, renuncia a todos tus pensamientos orgullosos que te llevan a pensar en cuán bueno eres. Eres un pobre pecador salvado por gracia debiéndole todo el mérito y justicia a otro. Debes estar dispuesto a renunciar a toda confianza en tu moralidad respetable, tu oración, tu lectura de la Biblia, ir a la iglesia y la práctica de ordenanzas, confiando en nada más que en Cristo Jesús. No eres mejor persona que los demás porque vienes a la iglesia los domingos y asistes a un estudio bíblico. Si obedeces porque crees que vas a ser una mejor persona, estás perdiendo el tiempo. Ojo, no estoy diciendo con referencia al que vengan a la iglesia es algo malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tu confianza está en eso, entonces tu confianza en realidad no está en Cristo. Estás confiando en lo que tú haces. Estás confiando en que vienes a la iglesia muy puntualito, pero en realidad ahí es donde tienes depositada tu esperanza, en cómo te portas, en qué es lo que haces, cómo te ves delante de los demás. No creas que tienes algo por lo cual Dios te amó en Cristo. No te creas tan importante. Lo que estoy diciendo es que si Dios te amó en su Hijo, te amó siendo tú el peor de sus enemigos. Dios no salva a gente buena. Por eso les digo que si quieren ser mejores personas, están perdiendo el tiempo. Dios salva de lo peor. Si tienes problemas para amar a los hermanos, recuerda en qué estado te amó Dios y te dio vida en Cristo. Cuando no había vida en ti,
cuando eras un cadáver espiritual sin el deseo de buscar a Dios, Cristo, aunque estaba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los humanos. ¿Y para qué lo hizo? Para venir a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió con Él por medio de la muerte de su Hijo, y ahora hay vida eterna por su obra en la cruz, no por tus obras. Si Dios amó a sus enemigos dando vida en su Hijo unigénito, entonces eso implica que ese pueblo le debe todo a Cristo. Si tienes problemas para amar a los hermanos, recuerda la manera en la que Cristo te amó redimiéndote de la condenación eterna. Confía en el amor de Dios en Cristo y no confíes en toda tu religiosidad vana. Confía primero en Cristo, quien ya hizo todo lo que necesitas para poder amar a Dios y estar en comunión con Él. Si tu fe realmente está en Él, entonces inevitablemente vas a amar a Dios. Si tu fe está en Cristo, entonces inevitablemente vas a amar a los regenerados por Dios porque eres parte de su familia. Como decía David al comienzo, porque hemos sido regenerados, porque hay fe en Cristo, obedecemos. No obedecemos para ser salvos, para tener fe, no. Primero viene la fe y junto con la fe llegan las obras. Pero la fe debe estar única y exclusivamente en Cristo Jesús. Entonces, si confías en Cristo, como lo dice Juan, aquí en 1 de Juan 5, si confías en Cristo, entonces tienes victoria sobre el mundo. Si tienes confianza en el verbo de Dios, tu vida está en conocerlo y disfrutarle. ¿Confías en Cristo como tu Señor y Salvador? En realidad, ¿deseas de corazón obedecer al Señor porque su palabra es tu deleite? Créanme, si ese es su deseo, inevitablemente van a amar a los hermanos, incluso a aquellos que son difíciles de amar. Entonces, recuerden, la fe, la obediencia, el amor por Dios y el amor por los hermanos son cosas que tienen que estar en un creyente. Tienen que estar en un creyente. Evalúen esas cosas, evalúense el día de hoy, evalúen cómo está su amor hacia los hermanos. Evalúen si están amando en realidad o quieren estar solo con los que son chéveres con ustedes, o en realidad hay un deseo por servir desinteresadamente sin importar cómo me traten. Entonces, como les preguntaba, ¿confías en Cristo como tu Señor y Salvador? Si no, como dice Pedro, arrepentidos y convertidos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Ruégale a Dios que te permita ver su gloria hoy en Cristo para vida eterna. Si no deseas ver su gloria hoy, no vas a desear verla en la eternidad. Eso debe arrancar desde hoy. Entonces, nuevamente, los invito a que como que hagan una introspección y evalúen si realmente su amor por los hermanos es el amor bíblico que Juan muestra acá. Evalúen si su comunión con Dios es como lo que Juan nos muestra acá. Y ya saben, y ya tienen herramientas para evaluarlo. Gracias.